Pregunta: ¿cómo puedo vencer el pecado en mi vida cristiana? Respuesta: la Biblia habla de los recursos que tenemos para vencer nuestra pecaminosidad. 1. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un don que Dios nos ha dado, a su iglesia, para ser victoriosos en el vivir cristiano. En Gálatas 5, 16, 25, Dios hace un contraste entre las acciones de la carne y el fruto del Espíritu. En ese pasaje, somos llamados a caminar en el Espíritu. Todos los creyentes ya poseen el Espíritu Santo, pero este pasaje nos dice que necesitamos caminar en el Espíritu, dejando bajo su control nuestra voluntad. Esto significa que deberíamos llevar a la práctica lo que el Espíritu Santo nos induce a hacer en nuestras vidas, en lugar de seguir los deseos de la carne. La diferencia que el Espíritu Santo puede hacer en la vida del creyente se demuestra en la vida de Pedro, quien antes de ser lleno del Espíritu Santo, negó a Jesús 3 veces, habiendo dicho antes que seguiría a Cristo hasta la muerte. Una vez lleno del Espíritu, Pedro habló del Salvador a los judíos en Pentecostés de manera fuerte y abierta. Uno camina en el Espíritu tratando de no bloquear lo que él mismo nos induce a hacer, sin apagar al Espíritu como dice en 1 Tesalonicenses 5, 19, y buscar más bien, ser lleno del Espíritu, Efesios 5, 18, 21. ¿Cómo se llena uno del Espíritu Santo? Primero, es elección de Dios igual que lo era en el Antiguo Testamento. Dios elegía individuos específicos en el Antiguo Testamento para llenar a estos individuos que Él escogía para llevar a cabo una obra que Él los quería hacer. Génesis 41, 38. Éxodo 31, 3. Números 24, 2. 1 Samuel 10, 10. Etc. En Efesios 5, 18, 21 y Colosenses 3, 16, hay evidencia de que Dios escoge llenar a aquellos que se están llenando de la palabra de Dios. De manera que eso nos lleva a nuestro siguiente recurso. 2. La palabra de Dios, la Biblia, 2 Timoteo 3, 16, 17, dice que Dios nos ha dado su palabra para equiparnos para cada buena obra. Esto nos enseña cómo vivir y qué creer, nos revela cuando hemos escogido senderos erróneos, nos ayuda a regresar al sendero correcto, y nos ayuda a permanecer en ese sendero. Como nos comparte Hebreos 4, 12, la palabra es viva y eficaz, y capaz de penetrar en nuestros corazones, para arrancar los problemas más profundos que humanamente hablando no se pueden vencer. El salmista habla acerca de este poder que puede cambiar vidas en Salmos 119, 9, 11, 105 y otros versículos. A Josué se le dijo que la clave del éxito para vencer a sus enemigos, una analogía para nuestra batalla espiritual, no era olvidar este recurso, sino más bien meditar en la palabra día y noche, de manera que pudiera cumplirlo. Él lo hizo, aun cuando lo que Dios le ordenó no tenía sentido militar, y esta fue la clave para su victoria en su lucha por obtener la tierra prometida. Este comúnmente es un recurso que lo tratamos de manera trivial. Damos prueba de ello al llevar nuestras Biblias a la iglesia o leer el devocionario diario o un capítulo diario, pero fallamos en memorizarla, en meditar en ella, en buscar la aplicación para nuestras vidas, en confesar los pecados que nos revela, en adorar a Dios por los dones que revela habernos dado. A menudo nos volvemos, o anoréxicos o bulímicos cuando se trata de la Biblia. Al alimentarnos de la palabra, aspiramos lo suficiente como para mantenernos vivos espiritualmente, pero lo hacemos solamente cuando vamos a la iglesia, pero nunca ingerimos lo suficiente para ser cristianos saludables y prósperos. A menudo nos alimentamos, pero nunca meditamos el tiempo suficiente, como para obtener de ella una nutrición espiritual. Si usted no ha hecho un hábito de estudiar la palabra de Dios sobre una base diaria de una manera significativa, y de memorizarla mientras pasa a través de los pasajes que el Espíritu Santo deja grabado en su corazón, es importante que desde ya comience a hacer de ello un hábito. También le sugiero comenzar un diario, puede ser en el computador si usted puede tipear más rápido que escribir, o en un cuaderno espiral, etc. Tenga como un hábito no dejar la palabra de Dios hasta que haya escrito algo que lo beneficie. A menudo, yo anoto oraciones que hago a Dios, pidiéndole que me ayude a cambiar en las áreas en las que Él también me ha pedido hacer.
La Biblia es la herramienta que utiliza el Espíritu en nuestras vidas y en las vidas de otros. Efesios 6, 17, una parte indispensable y primordial de la armadura que Dios nos da, para pelear nuestras batallas espirituales. Efesios 6, 12, 18. 3. La oración. Este es otro recurso esencial que Dios ha dado. Nuevamente, este es un recurso que los cristianos mencionan pero no lo ponen en práctica, le dan un uso muy pobre. Tenemos reuniones de oración, tiempos de oración, etc., pero no encontramos el uso que le daba a ella la iglesia de la antigüedad, como puede ver en estos ejemplos en Hechos 3, 1, 4, 31, 6, 6. 13, 1, 3, etc. Pablo repetidamente mencionó cómo oró por aquellos a quienes ministró. Nosotros tampoco utilizamos de la manera correcta este gran recurso que está a nuestra disposición. Pero Dios nos ha dado promesas maravillosas concernientes a la oración. Mateo 7, 7, 11. Lucas 18, 1, 8. Juan 6, 23, 27. Primera Juan 5, 14, 15, etc. Y nuevamente Pablo incluye esto, en su pasaje referente a cómo prepararse para la batalla espiritual, Efesios 6, 18. ¿Cuán importante es esto? Al observar nuevamente a Pedro, se puede ver palabras de Cristo para él en el huerto de Getsemaní antes de que lo negara. Ahí, mientras Jesús está orando, Pedro está durmiendo. Jesús lo despierta y dice, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26, 41. Usted, como Pedro, quiere hacer lo que es correcto, pero no encuentra la fortaleza. Necesitamos seguir la recomendación de Dios de mantenernos buscando, llamando, pidiendo y Él va a darnos la fortaleza que necesitamos. Mateo 7, 7. Pero necesitamos no solamente mencionar, sino poner en práctica este recurso. No estoy diciendo que la oración es mágica. No lo es. Dios es formidable. La oración es simplemente reconocer nuestras propias limitaciones, y el poder inagotable de Dios, y volvernos a Él por esa fuerza, para hacer lo que Él quiere que hagamos, no lo que nosotros queremos hacer. Primera Juan 5, 14, 15. 4. La iglesia, nuevamente, este último recurso es uno que tendemos a ignorar. Cuando Jesús envió a sus discípulos, los envió de 2 en 2, Mateo 10, 1. Cuando leemos acerca de los viajes misioneros en el libro de los Hechos, vemos que no salía un misionero a la vez, sino en grupos de 2 o más. Jesús dijo que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, allí está Él en medio de ellos, Mateo 18, 20. Él nos manda a no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hebreos 10, 24, 25. Él nos manda a confesar nuestras ofensas unos a otros. Santiago 5, 16. En la literatura acertada del Antiguo Testamento, se nos dice que hierro con hierro se aguza. Y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Proverbios 27, 17. Cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Hay fortaleza en el número. Eclesiastés 4, 11, 12. Hay hermanos y hermanas en Cristo, que se comunican a través del teléfono o en persona, y comparten su caminar cristiano, sus luchas, sus problemas, etc., se comprometen a orar unos por otros, y son responsables de sostenerse unos a otros, para aplicar la palabra de Dios en sus relaciones, etc. Algunas veces los cambios vienen rápidamente en unas áreas, y lentamente en otras. Pero Dios nos ha prometido, que mientras hacemos uso de sus recursos, Él va a producir cambios en nuestras vidas. Persevere sabiendo que Él es fiel a sus promesas. El arte de servir. Comparte este tema.